¿Qué pasa cuando una alianza multimillonaria que fue diseñada para iluminar a todo un país termina dejándolo todavía más a oscuras? Esa es la increíble historia de la cooperación energética entre China y Venezuela, una crónica de promesas gigantescas y consecuencias, bastante devastadoras que vamos a desglosar aquí. La pregunta que nos tenemos que hacer es tan simple como desconcertante. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares en inversión, en vez de solucionar una crisis energética, terminan empeorándola? Ese es el misterio que vamos a intentar resolver. Y para empezar, arranquemos con una cifra que, la verdad, casi lo dice todo. 4.856 millones de dólares. Ese fue el costo de 5 centrales eléctricas que construyó China en Venezuela y que, según varios informes, jamás produjeron ni un solo vatio de electricidad. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que viajar a principios de los años 2000. En ese momento, nació una promesa enorme. China iba a financiar la modernización de toda la infraestructura venezolana. Era una visión grandísima de cooperación estratégica, respaldada, claro, por miles de millones de dólares. El motor detrás de todo esto fue el llamado Fondo Conjunto Chino-Venezolano. El mecanismo, en teoría, era simple. China daba los préstamos para estos megaproyectos y Venezuela pagaba, pero no principalmente con dinero, sino con envíos de petróleo. Y aquí hay un punto clave. Esto no era una inversión privada, era deuda soberana. Y los actores en esta partida eran puros pesos pesados. Por un lado, comisiones del más alto nivel del gobierno venezolano. Por el otro, el poderoso Banco de Desarrollo de China. Y por supuesto, sus gigantescas empresas constructoras estatales. O sea, todo se manejó de gobierno a gobierno, en un circuito muy cerrado que al final definiría el destino de todos estos proyectos. Ahora, de todos los proyectos, había uno que era como la joya de la corona de esta cooperación, el proyecto Planta Centro BI. Esta central termoeléctrica tenía que ser el gran símbolo del éxito, la prueba viviente de que esta alianza funcionaba a la perfección. Y si uno mira la cronología oficial, todo parecía impecable. La construcción arrancó en 2012 con la promesa de una unidad supermoderna de 600 megavatios para la red eléctrica nacional. Para el 2016, el proyecto se declaró oficialmente terminado. Sobre el papel, como se dice, era un éxito rotundo. Pero la realidad documentada cuenta una historia muy diferente. Vamos a comparar esa promesa oficial con lo que de verdad pasó, porque es justo aquí donde toda la historia empieza a desmoronarse. La promesa era clara, 600 megavatios de capacidad. ¿La realidad? Para el 2016, la planta apenas, y digo apenas, produjo un 12.8% de esa cifra. O sea, estamos hablando de una brecha abismal entre lo prometido y lo que realmente se entregó al sistema. Y el problema no era solo de rendimiento, para nada. El costo del proyecto se fue a las nubes. Las estimaciones apuntan a un sobreprecio de hasta un 125%, lo que llevó el costo final a casi 1.500 millones de dólares, un agujero financiero gigantesco. Pero lo más triste de todo es que el fracaso de Planta Centro no fue un caso aislado. Lejos, pero muy lejos de ser la excepción, se convirtió en la norma para prácticamente todos los proyectos energéticos que financió China. Nombres como Termo Carabobo, Luis Zambrano y José Félix Rivas se suman a esta larga lista. Todos, absolutamente todos estos proyectos, ejecutados por empresas chinas, enfrentaron las mismas denuncias, sobrecostos, retrasos y, lo más grave, resultados operativos muy limitados. Hay una cita de una investigación independiente que es demoledora. Dice, 5 termoeléctricas instaladas por empresas chinas no generaban electricidad efectiva. Esto resume el resultado de esa inversión de casi 5.000 millones de dólares que vimos al principio. Infraestructura carísima que simplemente no funcionaba. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se llegó a este punto? La respuesta parece no estar en un solo error, sino en la estructura misma de los acuerdos. Así que vamos a analizar ese modelo defectuoso que permitió que pasara todo esto. La anatomía de este fracaso se puede resumir en 3 puntos clave. Primero, contratos llave en mano, donde una empresa se encarga de todo de principio a fin, lo que limitó muchísimo la supervisión local. Segundo, una alarmante falta de auditorías independientes. Y tercero, una transferencia de tecnología prácticamente nula,
lo que impidió que el conocimiento se quedara en el país. Es que si comparamos el modelo China-Venezuela con las mejores prácticas internacionales, las deficiencias saltan a la vista. Sin auditorías de terceros, sin una transferencia de conocimiento real y con contratos súper opacos, el sistema simplemente no tenía los controles básicos para garantizar ni la eficiencia ni la calidad. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de esta década de cooperación? El balance final muestra un impacto profundo y muy duradero, no solo en el sector energético, sino en la economía de todo el país. El legado es multifacético y, la verdad, bastante negativo. Primero, aumentó la deuda soberana que se sigue pagando con petróleo. Segundo, dejó una infraestructura que en su mayoría es inoperable. Tercero, debilitó la soberanía energética del país. Y por último, marginó a los expertos y técnicos locales. Uno podría pensar que, bueno, el problema se limitó a las termoeléctricas, pero los informes dicen que no. Los ambiciosos parques eólicos en Paraguaná y La Guajira hoy son descritos como infraestructura abandonada. Y sobre los nuevos proyectos solares que se anunciaron, bueno, la información pública sobre si están funcionando o no es prácticamente inexistente. Este cuadro final yo creo que resume la historia completa a la perfección. En todos los frentes, desde las plantas térmicas hasta los parques eólicos, la gran promesa de modernización y estabilidad se transformó en una dura realidad de más deuda, infraestructura que no sirve y una red eléctrica todavía más frágil que antes. Al final de todo esto, con miles de millones invertidos, una deuda enorme y una crisis energética peor que al principio, queda flotando una pregunta fundamental. ¿En qué punto un acuerdo que se llama de desarrollo deja de ser, bueno, desarrollo?